Buenas noches, mi nombre es Adriana Patricia López Salgado, estudiante de psicología. El día de hoy voy a presentar mi grupo focal de la materia de psicología social. En esta sala nos encontramos con Anderson Zapata, Ana Salgado, Ever López y Gabriel Mesa. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas acerca de la estigmatización o la percepción que tienen sobre los migrantes venezolanos en Colombia. Bueno, iniciamos con Ana Salgado. Ana, ¿qué opina usted de la estigmatización acerca de los migrantes venezolanos sin tener aún el primer contacto o comunicación con ellos? Es decir, ¿qué percepción tiene usted sobre los migrantes sin aún conocerlos, sin aún tener pues un mínimo contacto con estas personas, simplemente con verlos en la calle, por decirlo así? Pues mi percepción es, para mí es buena. Pues, ¿Por, sí, por qué? Porque ya me ha tocado ver esas mamás con esos niños y a mí, la verdad, eso me pone muy triste que tengan que salir de de su su país. país buscando oportunidades y como ya vienen también personas malas a hacer cosas que no deben, entonces esas personas salen perjudicadas porque todos piensan que ellos vienen a lo mismo o de pronto que traen esos niños para explotar, para pedir, que les están utilizando, entonces eso es lo que se escucha, que Claro. ellos, exacto, entonces, pues ese es mi punto de vista. Claro, sí. Inclusive muchas personas piensan que de pronto los migrantes venezolanos traen esos niños es para explotación. Inclusive se ven a estas personas en los semáforos, por lo menos de la ciudad de Medellín, con los niños en brazos dormidos. Muchos dicen que los drogan, muchos dicen que esos niños se los prestan para ellos generar lástima y que obviamente recibir algún beneficio. Es importante mencionar que muchas de estas personas vienen a robar, muchas de estas personas vienen a buscar algo haciendo lo malo y se van para su país. De pronto Es por eso hay una percepción negativa. exactamente, eso no quiere decir que todos vengan con la misma intención, pero sí nos encontramos con personas malas que sí pueden estar haciendo esas cosas. Claro, sí, Entonces, totalmente. Pero no debemos de pronto juzgar sin conocer porque muchas de estas personas de pronto no vienen a lo negativo. Hay muchas personas que vienen enfocadas a trabajar o que tienen su esposo y sus niños allá y solo vienen pues a hacer el bien. No exactamente. podemos generalizar. Listo. ¿Alguien tiene algo que aportar acerca de la estigmatización de estas personas sin tener aún el mínimo contacto? Sí, yo pienso que básicamente ellos buscan mejores oportunidades de vida, ¿sí? Lastimosamente esa búsqueda de mejores oportunidades de vida pues se ven expuestos a diferentes situaciones y una de esas situaciones es obviamente la percepción negativa por parte de la sociedad, pensar de que de pronto vienen a hacer cosas indebidas o cosas eh, obviamente de generar daño a la sociedad. Pero bueno, como dice doña Ana, pues no hay que generalizar, hay que más bien uno mirar caso a caso, pues personalizado y ver que hay personas que sí, la verdad, buscan pues obviamente un beneficio propio y también ayudar también a una sociedad que la requiera o que lo requiera. Sí, Es porque es que necesario. hay unos que vienen mentalizados de pronto a ayudar a su familia y no vienen de pronto a hacer algo malo. Eso es como todo. Hay personas buenas, hay personas malas. Así ¿Alguien es. tiene algo más que aportar? Bueno, yo considero que, bueno, lo de la estigmatización hacia las personas, en este caso los migrantes venezolanos, es un problema mayúsculo en el sentido de carencia de educación, pues en el sentido de las personas, porque no podemos ir por la vida estigmatizando o
lanzando juicios sin tener contacto con las otras personas, porque se parte de la experiencia de que fulano vivió algo, otra persona me contó, y desde allí se va creando todo un andamiaje de opiniones quizás un poco desacertadas, y considero que el imaginario que se ha tejido la sociedad colombiana por las prácticas de algunos migrantes venezolanos, y de allí se ha partido para la generalización de todos. Pero en ese sentido, creería yo que quizás algunos de pronto se han ido por la parte del hurto, de la delincuencia y muchas prácticas pues, que son nocivas para las personas que son víctimas. Creería yo que hay que abrir un poco más el abanico de la razón para mirar todas esas posibilidades que están allí, de qué conlleva a esta persona realizar esta serie de situaciones, porque muchos de ellos vienen con niños en brazos y algunos no tienen la oportunidad de acceder a un empleo, al igual que muchos colombianos que carecen de un empleo y buscan múltiples formas. Y quizás al ver que están imposibilitados de darle el sustento, el pan a sus hijos, algunos optan por estas vías de robar, de hacer daño con tal de conseguir, aunque claro, eso no justifica que tienen la libertad o la licencia para hacerlo, sino que dentro de todas las posibilidades que ellos pudiesen tener, y al ver que todo está como un poco imposibilitados, es como la salida que a muchos les queda. Claro, sí, totalmente. Inclusive, muchas de estas personas no tienen oportunidades a la educación. Son personas que se han de pronto criado a su ley. Entonces, no ha sido posible que estas personas de pronto tengan un poquito más de conocimiento. Muchas de estas personas ni siquiera tienen una primaria. Entonces, es complicado para estas personas poder entender entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas de ellas aunque saben que está mal, ellos dicen, pues por lo menos con esto le voy a llevar alimento a mi casa o le voy a dar alimento a mis hijos y hasta optan por hacer eso. Entonces es muy complicado esa situación con los migrantes venezolanos, ya que aunque no podemos generalizar, cada uno tiene su forma de ganarse su sustento. Entonces, Sí, vamos, sí, también, yo también puedo opinar algo. Yo creo que una también de las ¿cómo es? De las estigmatización. exacta, tiene esa hora. También porque el colombiano del común ve que la llegada de los venezolanos le va a quitar oportunidades de trabajo. Muchos dicen que ya vienen a quitarle el trabajo, como cobran muy barato, entonces ya no los van a contratar. Entonces por eso también aíslan mucho a los venezolanos y los ven como si vinieran a robarle el Es que sustento del colombiano también. Es que inclusive se ve una rivalidad muy grande cuando de pronto en una misma empresa trabaja un venezolano y un colombiano y tienen el mismo puesto. Se ve siempre como el roce, porque piensa que el otro le va a quitar el puesto. Y es que el otro, como de pronto no tiene familia acá, tiene más necesidad, la va a dar el todo por el todo. Entonces, vamos con la segunda pregunta para Ever López. ¿Cómo cree que afecta la autoestima de los migrantes venezolanos cuando son juzgados al llegar a Colombia? ¿Cómo afecta la autoestima de ellos cómo afecta la autoestima de ellos al llegar a Colombia y ser juzgados sin conocerlos? eh, la autoestima del venezolano se va demasiado, ya que ellos ven como la negativa del colombiano en aceptarlo. Apenas los ven, ya dicen, como te decía anteriormente, ya vienen a quitarnos las oportunidades a nosotros, los colombianos, que acá el desempleo también es bastante grande. Entonces ellos también se les va el ánimo de ellos que venían a buscar nuevas oportunidades, la autoestima se les va por el piso. Algunos de esos ya optan por seguir el camino y pasar a otros países de Sudamérica o buscar otra oportunidad en Norteamérica, ya que por el rechazo que ellos sienten del colombiano,
se desaniman demasiado. En los que vienen a hacer algo bueno al país, porque hay algunos que sí en realidad vienen a hacer su fechoría. Claro, sí, totalmente. Inclusive se ve que muchas personas de pronto profesionales vienen acá a Colombia a hacer cosas positivas, de pronto a conseguir un empleo, a, a montar su puesto de lo que sea o a montar un negocio de lo que sea, y no les es posible precisamente por la estigmatización. Estas personas aunque logren una ciudadanía, porque ya Colombia les está brindando la posibilidad de obtener una ciudadanía. eh, no les es fácil ni siquiera con esa ciudadanía poder incorporarse, a diferencia de los países de Europa, que ellos sí de pronto tienen más oportunidades, como no son países de pronto que están tan pegados, no tienen de pronto la estigmatización tan fuerte como la tienen en Colombia o Ecuador. Entonces, por eso, ¿alguien tiene algo más que agregar a esta pregunta? Sí, yo creo que la autoestima de ellos es afectada de manera negativa, porque quizás salen de allá de su país, que están en unas condiciones socioeconómicas bastante complejas, con la ilusión de ese sueño de mejorar sus condiciones de vida, al igual que para sus familias. Y cuando llegan a Colombia, se encuentran con esa grande barrera como es la estigmatización de que vienen a hacer lo malo, como señalaba Ever, o a quitarle la oportunidad a los colombianos de tener empleos. Pero en ese sentido, anímicamente, su autoestima, pienso que es bastante golpeada, porque de entrada se encuentran con esa barrera. Y como señalabas, Adriana, en países europeos no es lo mismo, porque vamos a encontrar que en países europeos los casos de informalidad laboral son mínimos y en Colombia vemos donde vemos una sociedad que lucha más del 60% por el rebusque diario para subsistir y al llegar otra población que va a competir por esas posibilidades que le brinda el entorno bajo la modalidad de rebusque, allí viene un choque y a su vez esto logra bajarles la autoestima de manera negativa a estas personas que vienen en busca de mejorar sus condiciones de vida. Claro, sí, totalmente. Inclusive yo conocí una señora, tuve la oportunidad de conocer una señora venezolana que me comentaba que ella es docente de profesión, tiene obviamente su especialización en educación en Venezuela, pero ella se vino pues con todas las ganas de salir adelante acá en Colombia y lo que se llevó fue un choque súper grande porque no, acá en Colombia ni siquiera como docente de niños pequeños pudo lograr porque el título de ella acá en Colombia no, básicamente no le servía para mucho. Entonces, estas personas, el autoestima, a lo que vienen acá, se les baja completamente, porque es que hay muchos que si vienen a cosas positivas y al ver tanta cosa, se chocan. Inclusive ella me dijo, mi hijo se fue para Estados Unidos y mi hijo no es profesional, mi hijo no terminó bachillerato y mi hijo tiene muchas más oportunidades que yo. Y eso que mi hijo nada más lleva en Estados Unidos son 5 meses y ha logrado lo que yo no he logrado en Colombia en tanto tiempo, en tantos años. Entonces vamos a darle la palabra a Anderson Zapata que está alzando la mano. No se te escucha porque tienes el micrófono apagado. Yo opino que aparte de la situación de las oportunidades, pues también está el tema también del cambio de la moneda, pues que también los beneficia mucho. Y otro tema es también que la falta obviamente de regulación acá de títulos y obviamente de integración de esos títulos a los títulos, digámoslo así, a la convalidación de esos títulos en Colombia, que ellos pues les permitan obviamente homologar su título acá de una forma más fácil para que se puedan integrar obviamente a la parte profesional de Colombia. Pero vemos que en muchos gremios de profesiones aquí en Colombia obviamente rechazan, digamos que esos títulos profesionales de los venezolanos.
por diferentes circunstancias, digamos que a veces por el tipo de pénsul que ellos tienen, no se adhieren o no hay una, digamos así, una similitud a los de Colombia, pues en cuanto a la temática de materias y de intensidad horaria. Entonces todo eso ha dificultado obviamente que haya un empalme en cuanto a que ellos se puedan integrar profesionalmente en Colombia. Entonces, por eso también el tema de la informalidad, porque pues no encuentran poder ejercer lo que ellos estudiaron, les toca al rebusque, a lo que se encuentren. Entonces son muy escasas las empresas, aunque ahorita ya se ha visto y ha mejorado el tema de vinculación o de formalidad de los venezolanos en Colombia, pero todavía hay mucha informalidad, entonces claro, eso lleva a todos los temas digamos, de violencia en la sociedad y de delincuencia y todos los temas pues que obviamente atañen y que obviamente involucran a que cada día sea más difícil a veces la convivencia con ellos, ¿sí? Claro, Mm. sí, tienes toda la razón. Es que También incluso, opino que obviamente eh, la falta de organización en las políticas del Estado, la falta también de integración, de buscar obviamente mejorar todo el tema migratorio, pues ha sido muy precario, a pesar de que se han hecho esfuerzos, pero todavía falta mucho más en el camino por lograr. Sí, como para uno decir, bueno, sí, ya hay una política, digamos, equitativa, beneficiosa para ambas partes y que estas personas obviamente se vean también beneficiadas y que obviamente no las lleven a pensar, a hacer cosas indebidas. Pero bueno, yo pienso que es un tema que, que está en proceso y que ojalá muy pronto el Estado pueda mejorar en cuanto a esas políticas migratorias y esas ayudas que se le puedan brindar a ellos también. pues haciendo frente a la pregunta sobre la autoestima, aquí es donde nos ponemos a ver si los venezolanos de pronto se sienten que su autoestima baja debido a las pocas oportunidades. Entonces, ¿qué se deja para los colombianos que ven cómo ellos de pronto logran obtener algo que ellos por tanto tiempo han luchado? Por lo menos un trabajo. Acá en Colombia el trabajo no es que abunde, y al el venezolano conseguir lo que el colombiano no, pues también el colombiano siente que su autoestima baja porque si no se siente valorado ni siquiera en su país. ¿Alguien tiene algo más que aportar para seguir con la siguiente pregunta? Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo perciben la integración para Anderson Zapata? Cómo perciben la integración de los migrantes venezolanos en la comunidad en términos de cultura y adaptación? Es decir, ¿qué percepción hay sobre ellos en cuanto a términos de cultura y adaptación en nuestra sociedad, ya que estas personas tienen culturas diferentes? Digamos que en cuanto a la adaptación que yo he percibido de pronto, no ha sido como muy positiva, pues aunque ellos tratan digamos, irradiar la mejor imagen, muchos, no todos, y que obviamente desafortunadamente a veces generalizamos por algunos pocos o por algunos focos negativos, generalizamos el resto, pero no ha sido muy positiva en ese sentido, entonces pienso que todo influye, todo influye. ¿Qué sentido? Que el solo hecho, una estampida de migratorios a otro país, independiente si son venezolanos, si son haitianos, si son lo que sea de cualquier país, siempre se va a reflejar la xenofobia y siempre van a creer que es que le van a quitar las oportunidades a esas personas de ese país por dárselas a otro. Obviamente, esto es un tema social, económico, político muy grande que a todos nos debe obviamente interesar, pero ese proceso de adaptación y de acogida hacia ellos, digo que se debe llevar la mejor manera y no generalizar, como se hizo la primera pregunta en cuanto a la estigmatización, pues hay que primero uno conocer, ver
digamos, cosas tangibles que uno pueda ver, tocar, tal cosa, para uno dar su percepción y no simplemente dar percepción como, por decir simplemente como lo decía el compañero ahora, que simplemente porque lo escuchó de otra persona, ¿no? Entonces yo pienso que hay muchos temas por trabajar en cuanto a este tema de los venezolanos y pienso que el trabajar es del el uno a uno, de todos, ¿sí? No solo del Estado, sino también de cada uno de los que componemos ese Estado, de nosotros como ciudadanos colombianos también, y obviamente buscar mejoras a dicha situación. Claro, sí, tienes toda la razón. Por lo menos yo esta pregunta lo veo más por el lado de qué adaptación tienen ellos a este país. Pienso que ellos, como Venezuela es un país tan junto a Colombia, tienen como las mismas costumbres, pues el mismo idioma. Sí, es como más que se pueden adaptar fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no vienen de pronto, la mayoría, a hacer algo bueno. Lo Entonces, que pasa es que en cuanto a temas de adaptación, por ejemplo, como te decía, hay temas de adaptación, digamos, laborales, sociales, políticos. Digamos que en cuanto a la política, ellos también tienen su parlamento, toda su parte pues ejecutiva, todo. En cuanto al trabajo, tengo entendido que ellos tenían en sus tiempos mejores condiciones laborales en las cuales ellos solamente ellos no laboraban ni 8 horas, ellos laboraban 4 o 5 horas, estaban muy acostumbrados y obviamente tenían una buena remuneración. Todo eso se les fue cayendo al final. Entonces ya ellos verse también expuestos acá pues ya 8 horas, pero sin embargo hay muchas similitudes entre ellos y en otros en cuanto pues a las costumbres. Pues y igual mira, son costumbres sí, muy, muy similares. porque es que ellos adaptarse de pronto por lo menos a Estados Unidos, a España, ellos dicen que las personas de España o Estados Unidos son personas como más alejadas. En cambio, de pronto el colombiano es más alegre, Sí, espontáneo. Sí, entonces a ellos les sí, gusta como más de pronto la unión, la cercanía, y eso es lo que se ve acá en Colombia. claro, y con más razón porque compartimos frontera. Ujú. Entonces, pueden haber muchas situaciones que obviamente ellos se sientan mucho más familiarizados y les quede más fácil de pronto sentirse como decir en familia, por decirlo así, Sí, porque es que muchos tienen familia acá en Colombia, que el papá es colombiano, que la mamá es venezolana y así. medio venezolanos, medio colombianos, claro. Entonces, sí, Colombo venezolanos que los llaman. exacto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta para Luis Gabriel Mesa. ¿Qué pensamientos le surgen al ver migrantes establecerse en empleos y tener incluso mejores oportunidades laborales y mejores condiciones económicas que la mayoría de los colombianos? Es decir, ver de pronto a un venezolano que sea su jefe y gane mucho mejor que usted, aunque le toquen obviamente muchísimas más labores que usted. Bueno, yo pienso que en una medida se genera un poco de inconformidad, pues sopesando de que ambos estén en las mismas condiciones o capacitados para desempeñar X o Y labor en cierto sitio de trabajo. Pero más que ello, creería que el pensamiento que surgiría en muchos sería de frustración, en otros de un país que no privilegia la mano de obra local, sino que se fija en la extranjera, siendo los colombianos las mismas capacidades o quizás mayores que los extranjeros. Pero ahí entraría en regla de juego lo de la oferta y la demanda laboral y las condiciones salariales, puesto que a mayor oferta, eh, eh, perdón, a medida de que hay mucha población venezolana con ara de conseguir un empleo, obviamente los empresarios, las empresas van a bajar los, los costos salariales y eso allí obviamente el colombiano pues que conoce la realidad del país, el gasto económico que tiene en el día a día, obviamente va a estar en desventaja en ese sentido porque el venezolano por la necesidad
tener un ingreso que pueda suplir sus necesidades, así sean las más mínimas, y poder quizás enviarle la mesada a sus familiares que quedan en su país de origen, tienden a cobrar menos para posicionarse en esos sitios de trabajo como tal. Claro, sí, tienes toda la razón. Es que inclusive muchos venezolanos tienen inclusive los mismos puestos que los colombianos y es ahí cuando ya entra la competencia, porque cree el colombiano que el venezolano le va a quitar el puesto o que de pronto esta persona viene a sacarlo de la empresa o a ocupar las funciones que él ocupaba y así la empresa no vería que el colombiano le es útil y decidiría que como el venezolano puede hacer todo lo que el colombiano va a hacer, entonces pues simplemente desiste de los servicios del colombiano. Entonces es muy complicada esa situación y se ve mucho la rivalidad en las empresas. ¿Alguien tiene algo que aportar acerca de esta pregunta? Listo, entonces proseguimos con la última pregunta que es para Luis Gabriel Mesa. ¿Qué expectativas le genera la creación de la ley que facilite el acceso de los migrantes venezolanos a los servicios de salud y educación en igualdad de condiciones que los colombianos? Bueno, la expectativa que genera tiene dos perspectivas. La primera, si nos centramos en materia de derechos humanos, es favorable, por lo que se va a cobijar tanto el sistema de salud y de educación a esta población, ya que esos son unos derechos fundamentales, y más la educación según lo que establece la UNESCO. Pero por la otra línea o corriente, surgen preguntas, y es, ¿el sistema educativo colombiano cuenta con las condiciones para recibir toda esa población que llegó migrante de Venezuela? El sistema de salud no entrará en colapso con recibir toda esa población, puesto de que vemos un sistema que tiene muchas falencias en cuanto en materia de cobertura y en la prestación de servicios, en la distribución de medicamentos, equipamientos para los hospitales y puestos de salud o centros de atención inmediata como los CAMUS. Entonces, en ese sentido, surgen muchos interrogantes allí si tenemos la capacidad económica, financiera y infraestructura para que esta ley pueda ajustarse a la realidad de esa cantidad de personas que llegaron al país. En materia de derechos humanos sería fabuloso, magnífico, pero en cuanto a lo otro de cómo estamos en condiciones y cómo se va a hacer, ahí es donde quedan los interrogantes. Claro, sí tienes toda la razón. Y es que inclusive en la emergencia sanitaria de COVID-19 básicamente Colombia ni siquiera estaba preparado para suplir con las necesidades que tenía la población colombiana, ahora iba a poder con la venezolana. Y le tocó apoyar a la venezolana y inclusive estuvo en colapso. Vamos a darle la palabra a Anderson Zapata. Yo opino que básicamente este tema migratorio en lo que refiere pues a la pregunta que haces, educación y salud, al fin es insostenible. Insostenible, ¿por qué? Porque la mayoría de los venezolanos están en la informalidad, no pagan prestaciones sociales y en las prestaciones están los servicios de salud. Entonces, cuando ellos se enferman o tal cosa, básicamente el Estado tiene un gasto ahí, que obviamente ese gasto pues sería también para la población colombiana, que muchas veces, digamos, ya si se gasta en el venezolano, pues no va a haber acceso de pronto a ese colombiano o va a carecer en algunas medidas en algunas regiones. Entonces, pienso que es un tema que no va a ser sostenible en el sentido de que se necesita un apoyo económico, político y todo de otros países o de Naciones Unidas que nos colaboren en el tema y no que se hagan de la vista gorda cuando hacen integración de Naciones Unidas y hablan todos los presidentes y todo queda solo en el papel. Pero entonces, ¿qué está pasando con de pronto, hombre, aportar económicamente, impulsar a todas estas personas también? Porque nosotros nos vemos afectados como país. Obviamente
no seríamos lo único ni los últimos países en todo este tema migratorio, pero sí obviamente no es insostenible esta situación porque no hay un tema de formalidad en la parte laboral, ¿sí? Que contribuya obviamente a toda la carga de impuestos que obviamente sostienen un país. Entonces ellos evaden impuestos y esta evasión obviamente produce un déficit económico insostenible, obviamente tarde que temprano colapsa. Y eso es lo que está pasando, porque en estos momentos, si vemos noticias, estamos en desabastecimiento de medicamentos y de insumos médicos en muchos hospitales y no tienen cómo funcionar. Sí, claro, tienes toda la razón. Es que Colombia, como decía anteriormente, no está preparado ni siquiera para atender a su población ahora para apoyar a estas personas. ¿Alguien tiene algo que aportar acerca de esta pregunta? Sí, Sí, como eso se ve también por la polarización que hay en la política colombiana, que ni siquiera se ponen de acuerdo para aprobar una reforma a la salud. Ahora se van a poner de acuerdo para solucionar los problemas de los migrantes venezolanos. claro, Esa así es. polarización que hay en el país también está afectando, en este caso, la salud colombiana. Que mira, no se ponen de acuerdo para aprobar una reforma, ya sea si vaya a funcionar o sea buena, ¿sí me entienden? Entonces, también esa polarización está fregando las cuestiones aquí en el país. Claro, así es. Vamos a darle la palabra a Gabriel. Bueno, en ese sentido, todo lo que se ha conversado en este tópico de esta pregunta, lo importante aquí es que haya la voluntad política, que el gobierno en cabeza del presidente pueda gestionar los recursos a través de Naciones Unidas, de entidades internacionales o países para atender esta situación. Porque a pesar de que tenemos una precariedad en el sistema, tanto educativo como de salud, eh, al no generar una política o una ley de inclusión de esta población migrante al sistema de salud y educativo, se desencadenarían unas consecuencias de impacto socioeconómico y en el ámbito de la salud en salubridad, que podría acrecentar más la crisis en materia de salud que tenemos en el país. Y en ese sentido, la ley es acertada, porque hay que sí o sí atender a esta población para que no nos genere una situación de salubridad eh, mayor que nos genere más gastos en cuanto al presupuesto público. Pero en esa medida, la política o la ley sí o sí debe tener articulado de dónde van a salir esos recursos, a través de qué mecanismos se van a dar la consecución de los mismos para que el sistema logre resistir ante esta avalancha de nuevos beneficiarios que en la mayoría lo va a llevar el sistema, la parte pública, porque como mencionó Anderson, son personas que van a estar en la informalidad y no tienen una forma de pagar una seguridad social como tal o inclusive entrar a un sistema educativo de carácter privado y por ende de por sí que en las escuelas públicas las aulas están a rebosar de 40 estudiantes, 35, 45, y al incorporarle más estudiantes va a haber un colapso y no va a haber cantidad de docentes, no las hay, y tampoco de infraestructura para albergar toda esa población. Claro, tienes toda la razón. Vamos a darle la palabra a Anderson Zapata. No se te escucha, tienes el micrófono. Yo pienso que, bueno, el deber pues de ser humano, uno diría, listo, otro ser humano no tiene que colocarse en los zapatos del otro, pero hay un tema también aquí que es de supervivencia, y es que yo pienso que políticas que lleven a acogerlos y a que se mantengan en nuestro país y todos es muy difícil por un tema socioeconómico, que ahorita pues obviamente no se ha podido solucionar.
Yo pienso que la mejor política es deportación. O sea, así como hacen otros países, los deportan y miren a ver ese país qué van a hacer. Así de sencillo, porque es que miremos el tema también de salubridad que se da en las zonas costeras, donde ellos pasan a otros países, por ejemplo, zona Urabá, y allá llegan haitianos, peruanos, ecuatorianos y más venezolanos a crear un tema muy grave de salubridad, de salud pública. Y pues básicamente es un tema que a veces solamente el gobierno municipal les toca a ellos mirar qué van a hacer, porque a veces ni el departamental ni el de la parte pues de presidencia llegan a ver qué se va a hacer. Entonces cada quien pues como quien dice, mira a ver qué va a hacer con el problema. Entonces aquí es generar una buena política de deportación y ya, mirar a ver qué van a hacer entonces ese país, pues porque uno puede adoptar uno que otro, pero no, pues eso es muy difícil, obviamente sostener estas personas acá. Es un tema muy complicado, la verdad. No, y si tú te fijas, por lo menos esa parte de Urabá que vivía del turismo, esos colombianos que vivían del turismo, esas playas, los haitianos, los venezolanos, Sí, ecuatorianos, y hasta esas playas quedaron vueltas nada, que ya ahí no se puede ir a pasear, o sea, eso ahí como turismo ya perdió. sí, ya la parte turística ahí ya muere. ¿Quién va a ir ya por allá? Mejor dicho, como está todo vuelto nada, ya no, No, pues y más el robo, o sea, la delincuencia que hay allá. también la parte de seguridad, todo. Entonces eso Afecta se la va por... economía en Colombia también. Sí, Sí. pero yo considero que ya en este punto, pues, de la postura de Anderson, se genera un poco de controversia, en el sentido de que la ubicación en la zona para Urabá es porque por ahí están cercanos a Ponte de Darién y toda la parte con Panamá, y desde allí Ga- por el Ga- Golfo, Ga- es Gabriel, una pero es que forma como te digo, para perseguir el sueño bonito, americano. es muy bonito lo de la parte humana. Sí, es muy linda, pero es que aquí estamos en un tema de supervivencia, ya, de salubridad. ¿Vives tú o vivo yo? ¿Cuál es el tema? Sí, pero entonces, Entonces, aquí el mejor tema es deportar y mirar a ver, porque es que es un tema político que tiene allá el estado de ellos allá. Es sí, pero un tema que ellos sobre la tienen que mesa, solucionar político y económico. Eso no es nuestro problema. Pero sin de hecho, embargo, nosotros nos estamos miscuyendo en ese problema y nos estamos viendo afectados. sí, Entonces, es pero un tema muy complejo. O sea, sí, si por a mí eso, me dicen que yo soy el presidente, hago una buena política de deportación, pico y chao. Miren sí, a ver pero qué van a hacer allá. el problema no es por falta de recursos, los recursos en el país están, el problema es ese No, embeleco pero que... es que los recursos acá son limitados. No, Y si no, nosotros pero necesitamos recursos, necesitamos que nos ayuden otros países y otros países se hacen sí, la vista gorda. pero Entonces nos toca a nosotros cargar pues con el escúchame, problema. Y tampoco es así. tenemos un problema mayúsculo porque los recursos están, sino que con lo del embeleco de la corrupción los recursos no llegan donde deberían llegar y se invirtieran donde es. Ahora, tenemos como país una deuda histórica, tenemos una deuda histórica con Venezuela, porque en los 90 tuvimos un gran éxodo de colombianos que allá lograron conseguir sus sueños, allá los recibieron y no los deportaron. Entonces, Pero es que aquí yo digo, no todos que se reciban, pero sí ser más estricto en deportación. Y no todo lo que llegue, pues venga para acá, mijo, y entonces Como Estados Unidos, por ejemplo, que todo sí, allá, recoge allá el... son pero selectivos. en este Uno va caso, haciendo un proceso de selección, quién se queda, que obviamente buscando que casi para mí el 70% sea deportado, solo un problema, una cuestión selectiva, un 30% se quede. Pero Claro, pero es que ese 30% serían con qué características. obvio, ahí habría que hacer un proceso de selección, obviamente, ya de acuerdo a las políticas del Estado. como quien dice, que ¿qué vienes a hacer acá a Colombia? Muchas cosas, obviamente. ¿Tienes algún capital que puedas de pronto contribuir de pronto así me entiende, al trabajo en Colombia o tal cosa? Mirar también los antecedentes disciplinarios, muchas cosas. O sea, no solamente si de pronto cuenta con un nivel económico, porque muchos vienen con necesidad, pero sí mirar también los antecedentes penales, todas esas personas. No recibir al perro y al gato. Entonces, eso Sí, es lo que está pasando, muchas, porque no tenemos muchas políticas veces, claras muchas como para veces recibir esas personas.
muchas veces los que no tienen antecedentes penales son los que hacen más daño. Entonces, en ese sentido, o sea, Colombia no tiene un sistema robusto en cuanto a la parte migratoria. Y no solamente desde ahora que se dio un fenómeno de la migración de los venezolanos, porque vemos que en Colombia prácticamente todo el mundo ingresa con total normalidad, porque no hay un sistema robusto en cuanto a... Es que si uno se pone a mirar de pronto cuáles son las características que dejan entrar un venezolano por el puente o por las áreas ¿cómo es que se llama? Pues de ingreso a Sí, Colombia. de ingreso, sí. Ahí yo creo que lo único que le miran es la cara y el pasaporte nomás y ya. Entonces pasan por las Básicamente, sí, eso no es Sí, más. de todas formas, allí se crean dos corrientes, los que piensan que lo mejor es deportar y los que no, pues que el Estado genere una política pública eficaz para ello. Entonces, bueno, allí queda un poco sobre Sí. la mesa la discusión. Pero si los políticos colombianos no se ponen de acuerdo en nada. Listo. Damos por terminada la reunión. Bueno, dale que Gracias. sí, muchas gracias. Bueno, Bueno, listo. chao. Gracias, bueno.